Qué bueno poder saludarte, hermano y hermana, y darte las gracias por abrir este video que contiene el repaso comentario de la lección número 2, titulada La lección de historia de Moisés. También me gozo en recordarte que eres muy amado y muy amada por el Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta lección. Te suplicamos que nos permitas comprender tu revelación, que tu palabra se quede escrita y grabada en nuestras mentes y corazones. Por favor, dirígenos a toda la verdad y ayúdanos a hacer siempre tu santa voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. Texto clave. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 3 y 4. Los grandes estudiosos de la Biblia afirman que la figura central del libro de Deuteronomio es Moisés. Sin embargo, los que saben que la Escritura debe ser discernida espiritualmente, aceptamos que Moisés es solo un instrumento en manos de Dios, que este líder fue levantado para ser un tipo o un símbolo de Cristo. La vida de Moisés fue una representación en sombra que apuntaba a la realidad de Cristo, cuando éste se iba a encarnar para traer redención a la humanidad. Deuteronomio es un libro rico en sabiduría divina porque Cristo se reveló en él como la roca, como el creador, como el sustentador, el guía de su pueblo. Hemos de ver y oír a Cristo en todas las obras portentosas y dichos poderosos que en Deuteronomio se le atribuyen a Moisés, porque en definitiva Cristo era y es el autor y consumador de la ley, la santidad y la fe. El espíritu de profecía nos dice, Cristo combina los dos símbolos, Él es la roca y Él es el agua viva. Las mismas figuras bellas y expresivas se conservan en toda la Biblia. Muchos siglos antes que viniera Cristo, Moisés le señaló como la roca de la salvación de Israel. El salmista cantó sus loores y le llamó roca mía y redentor mío, la roca de mi fortaleza, peña más alta que yo, mi roca y mi fortaleza, roca de mi corazón y mi porción, la roca de mi confianza. En los cánticos de David, su gracia es presentada como aguas de reposo, como delicados pastos, hacia los cuales el pastor divino guía su rebaño. Y también dice, tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Y el sabio declara, arroyo revertiente es la fuente de la sabiduría. Para Jeremías, Cristo es la fuente de agua viva. Para Zacarías, un manantial abierto. Matutina a fin de conocerle. Capítulo del lunes 18 de enero. El agua viva. Primer párrafo. Domingo 3 de octubre. El ministerio de Moisés. Hay una frase del espíritu de profecía con la que me gustaría comenzar la lección de este día. No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Libro La Maravillosa Gracia, capítulo para todos los que creen, primera parte del párrafo 3. Tarea para ti y para mí. Escribamos esta frase en una tarjeta y meditemos en ella todo el día. Sabes que Moisés puso su yo a un lado. Se entregó plena y constantemente en las manos de Dios. Y su vida, su carácter, su ministerio, testifica de la gran utilidad que tuvo. Escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Escribió también el libro de Job. Escribió el Salmo 90. Fue el instrumento de Dios para sacar a Israel de la esclavitud, para entregar a Israel la santa ley de Dios,
para diseñar el tabernáculo, para mostrar de muchas maneras la gloria de Dios. He aquí un ejemplo grandioso de lo que Dios puede hacer con un hombre y una mujer que renuncian a sí mismos, que se niegan a satisfacer sus deseos carnales y sus pecados predilectos, con el fin de entregarse en las manos de Dios y dejar que Él haga su voluntad en ellos. Éxodo 32, 31 y 32 dice lo siguiente: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El oscuro evento de la idolatría de Israel, construyéndose un becerro de oro, nos muestra varios puntos importantes. Entre ellos, que Dios no obligó a los israelitas a cumplir con la parte del pacto que a ellos le correspondía. Es decir, se comprometieron a obedecer a Dios, pero cuando prontamente decidieron desobedecer, Dios los dejó en libertad de hacerlo. También vemos la fragilidad de las promesas humanas. Hacía muy poco tiempo el pueblo se había comprometido a obedecer todas las cosas que Dios les había dicho en su ley. Pero allí estaban ellos danzando y adorando a un becerro de oro, hecho por sus propias manos. Lo otro que podemos ver, importante en este pasaje de la Biblia, y es en lo que haremos énfasis, es el amor de Moisés por Dios y por el pueblo de Dios. Y es que déjame decirte algo: si tú amas a Dios, también amarás al pueblo de Dios. Y si odias al pueblo de Dios, o si te es indiferente, también odias a Dios, o le das poca importancia a Dios. El pueblo había pecado, y lo había hecho con soberbia, a mano alzada, sabiendo claramente que estaban haciendo lo malo. No pecaron porque no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Pecaron a sabiendas de que construir el becerro de oro, darse a la embriaguez y fornicar en la ceremonia idolátrica era transgredir la ley. Moisés está consciente de que el pueblo debe ser castigado, pero se pone entre Dios y el pueblo culpable. Se pone como mediador y clama: Señor, perdona ahora su pecado, y si no, por favor, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés prefería morir él en lugar de que muriera el pueblo. Esto, mis hermanos y hermanas, nos muestra lo mucho que Moisés estaba lleno de Cristo. La sentencia de Jesús, sin mí nada podéis hacer, era tan cierta para Moisés como lo es para nosotros. Nada bueno podía hacer, decir o sentir Moisés, de no ser porque la presencia de Cristo en él lo movía a hacerlo. Moisés estaba siempre contemplando el carácter de Dios y cada día se asemejaba más con él. Por eso pudo participar de la misión de Cristo. Prefería arriesgarse a perder su alma que ver al pueblo de Dios perdido. Carga sobre mí el pecado de este pueblo, dijo Moisés. Y cuando dijo esto, Moisés lo dijo porque estaba lleno del amor de Cristo. El ministerio de Moisés fue un ministerio absolutamente escondido en Cristo, que reflejó a Cristo. Este líder tuvo una vida en la cual la gracia de Dios fluyó abundantemente para su pueblo y para todo el mundo. Cristo es el que cargó el pecado de su pueblo para redimirlo. Así pues, el ministerio de Moisés apunta, señala y proclama la gloria de Cristo. El espíritu de profecía testifica: Moisés fue un símbolo de Cristo. Como intercesor de Israel, veló su rostro porque el pueblo no soportaba la visión de su gloria. Asimismo, Cristo, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. Si hubiera venido revestido del resplandor del cielo, no hubiera hallado acceso a los corazones de los hombres debido al estado pecaminoso
de estos no habrían podido soportar la gloria de su presencia. Por lo tanto, se humilló a sí mismo, tomando la semejanza de carne de pecado, para poder alcanzar y elevar a la raza caída. Patriarcas y Profetas, capítulo 28. La idolatría en el Sinaí. Último párrafo. Lunes 4 de octubre. Profecía cumplida. Deuteronomio 1:3 dice: Y aconteció que a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Dios hace lo que dice, y lo hace cuando dice que lo hará. La palabra de Dios es firme, siempre se cumple. Los propósitos de Dios no conocen ni premura ni demora. Llegan a su cumplimiento en el momento exacto. Dios le dijo a Israel que por haber dudado, murmurado y dejado pasar la oportunidad de entrar a la tierra prometida, por causa de su rebelión ante su palabra, tendrían que esperar 40 años. Y así fue. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 14:34. La Biblia está llena de evidencias acerca de que la palabra de Dios es tan confiable como Él mismo. Para el cristiano, los hechos proféticos son más que evidencia suficiente para aceptar que Dios existe y que Él está al control y que además ama a sus hijos. Nuestra fe no descansa en suposiciones, en deseos o en ilusiones sin fundamento alguno. La base de nuestra creencia es firme como la roca. La historia misma atestigua del cumplimiento exacto de cada profecía. Gálatas 4:4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El evento más glorioso de que el mundo haya sido testigo había sido profetizado con más de 500 años de anticipación. Y si se quiere, con más de 4000 años, porque en Génesis 3:15 ya se predicaba un protoevangelio. Ya se había prometido que vendría la simiente de la mujer, el descendiente del linaje de Abraham, que vendría al mundo a traer redención. Pero la profecía de Daniel tiene un nivel de detalle, de fechas y de exactitud extraordinaria. Esta profecía se cumplió en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro amado Señor y Salvador. También Daniel 2 profetizó con gran exactitud los reinos que habrían de gobernar el mundo hasta la segunda venida de Cristo, y así se ha venido cumpliendo. Por esta razón, el apóstol Pedro no exageró al decirnos, en 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice el espíritu de profecía: debemos apreciar y cultivar la fe, acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y a la manera que Él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de señores. Con el profeta que procuró alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin comparación, declaremos con confianza: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Recordemos siempre el mensaje animador
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el final, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Matutina Dios nos cuida. Capítulo Julio 22. La fe y las promesas de Dios. Último párrafo. Lección para el día martes 5 de octubre. 1000 veces más numerosos. Deuteronomio 1, 9 al 11 nos dice: En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Dios siempre muestra su amor y paciencia con sus hijos. Es un Dios generoso. A pesar de las continuas rebeliones y quejas de su pueblo, los sustentaba y los bendecía. Podemos preguntarnos con justicia si, siendo tan duros de corazón y tan prontos para apartarse de la obediencia, fueron bendecidos, sustentados y multiplicados en gran manera, ¿cómo hubieran sido de bendecidos, de multiplicados, de sustentados, si hubieran vivido de acuerdo a la luz de Dios? ¿Cuán grande potencia mundial habría alcanzado a ser este pueblo de haber aceptado con humildad y con constancia la palabra de Dios? De esto habla el siguiente pasaje. Deuteronomio 28, 9 al 14. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. A pesar de que los 40 años en el desierto fueron un resultado de la rebelión del pueblo, Dios no los abandonó a su suerte. La Biblia dice que Dios los siguió sustentando, protegiendo, los guardó de los achaques de la vejez y de los problemas de salud. Caminaron largo tiempo, pero fueron testigos a cada paso de la fidelidad y del amor de Dios. En medio de la peregrinación, Dios los multiplicó, al punto que Moisés tuvo que tomar medidas urgentes. Deuteronomio 1, 15 al 16 nos dice: Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Moisés solo no podía administrar tan grande multitud. Dios los había multiplicado. Sin embargo, requerían organización. Dios es un Dios de orden. También es cierto que, por ser una multitud que sabía poco de la obediencia y mucho de la incredulidad y de las quejas, se hacían un pueblo más difícil de administrar. Dios le permitió a Moisés organizar una estructura, un sistema de rendición de cuentas. Ahora apliquémoslo a nuestra vida. Dios no se agrada en el desorden,
se agrada en vernos administrar nuestra vida, nuestros hogares, nuestro trabajo y nuestras prioridades bajo el fundamento seguro de su palabra. Tomar acción, tomar decisiones, asumir actitudes, siempre basados en lo que el Señor nos vaya revelando paso a paso en el camino, porque mantenemos en comunión con Él. Si hay algo en lo que todavía impera el desorden en tu vida, haz un alto en tu camino. Ora, busca la dirección del Señor y organiza las cosas de tal manera que el nombre de Dios sea honrado por ello. Dice el Espíritu de profecía: el tiempo y la fuerza de aquellos que en la providencia de Dios han sido colocados en los principales puestos de responsabilidad en la Iglesia deben dedicarse a tratar los asuntos más graves, que demandan especial sabiduría y grandeza de ánimo. No es plan de Dios que a tales hombres se les pida que resuelvan los asuntos menores que otros están bien capacitados para tratar. Todo negocio grave lo traerán a ti, le propuso Jetro a Moisés, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y han de llevarla a ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los 7 diáconos, párrafo 14. Miércoles 6 de octubre, Cades Barnea. Deuteronomio 1, 26 al 27. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Acerca de Cades Barnea, el diccionario bíblico adventista nos dice lo siguiente: los israelitas llegaron a este lugar en su segundo año de su peregrinaje por el desierto, y desde allí enviaron espías para recorrer Palestina, quienes volvieron con informes desalentadores. Por causa de su rebelión, allí fueron sentenciados a peregrinar por el desierto durante 40 años. Números 13, 20 y 26 y Números 14, 34. Después de permanecer en el desierto de Cades por muchos días, regresaron a Cades en el mes primero, probablemente del año 40 de su peregrinación. Números 21. María murió allí, y Moisés y Aarón pecaron al golpear la roca para sacar agua, cuando Dios les había dicho que solo le hablaran. Desde Cades se enviaron mensajeros al rey de Edom para pedir permiso para pasar por su país, el cual les fue negado. Fin de la cita. El gran problema de los israelitas era que no aprendieron a oír atentamente la voz de Dios. No le creían a Dios y tampoco le creían a sus promesas. Dios les dijo, cuando llegaron a Cades Barnea, que fueran a conquistar la tierra porque Él iría con ellos. Pero ellos, asustados, mandaron espías. No obedecieron a la primera orden que el Señor les dio. ¿Saben por qué? Porque estaban muy acostumbrados a desconfiar de Dios, porque su constante desobediencia los incapacitó para tener confianza plena en la palabra de Dios. 10 de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra trajeron informes desalentadores, exageraron las circunstancias, hablaron en contra de la palabra de Dios. Solo 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: subamos y conquistemos. Y dijeron esto porque sus corazones se habían acostumbrado a creer en Dios. No se habían olvidado y jamás olvidaron cada milagro. Todo ese amor que Dios les había prodigado al cuidarlos y al sustentarlos en el desierto. Ellos pensaban así: si Dios nos ha traído hasta aquí, mostrándonos su poder y su gloria, Él puede darnos esta tierra. Él tiene mucho más poder que los gigantes que habitan a Canaán. Y si subimos a conquistar esta ciudad o estas ciudades, y lo hacemos porque Dios nos ha mandado, tendremos la fuerza que viene de Él
y cumpliremos su propósito. Pero solo 2 de 12 espías pensaban así, y todo el pueblo, con excepción de Moisés, de Caleb, de Aarón y de Josué, pensaba negativo. Pensaba todo el pueblo que Dios no podría hacer lo que dijo que haría. Ni Moisés, ni Aarón, ni Josué, ni Caleb olvidaron la forma poderosa como Dios los había guiado, y ese recuerdo era para ellos suficiente evidencia para creer firmemente que en ese momento crucial de su historia, Dios una vez más les mostraría su gloria. Queda claro que Israel no entró a la tierra prometida en esta ocasión, no porque Dios no quiso que entraran, sino porque se negaron a obedecer el mandato de Dios. Dudaron de su poder para ayudarlos a conquistar la tierra. Lo irónico es que después de esto, Dios los sentencia a peregrinar durante 40 años más en el desierto y les asegura que ninguno de esa generación entrará a Canaán, excepto Josué y Caleb. Cuando escucharon esto, se dispusieron a subir a conquistar la tierra, y lo hicieron en nombre de Jehová, pero Él les habló diciendo que ya no subieran. Él no iría con ellos. Sin embargo, fieles a su costumbre, no hicieron caso a la palabra de Dios y subieron a conquistar, pero fueron derrotados y humillados. La ira del Señor entonces se enciende contra ellos, y Moisés una vez más clama a Dios en favor del pueblo. Le dice al Señor que por favor no los destruya, para que las demás naciones no hablen mal de su nombre santo. Ahora recalquemos que Moisés de ninguna manera no era más misericordioso que Dios. Si Moisés intercedía, era porque el amor de Dios que habitaba en su corazón lo movía a hacerlo. Dios permitió esta manifestación de misericordia por parte de Moisés para ilustrar a su pueblo la obra intercesora de Cristo en nuestro favor y en favor de la humanidad. El espíritu de profecía dice: de Cades los hijos de Israel habían regresado al desierto, y una vez terminada su estadía allí, llegaron toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades. Allí murió y fue sepultada María. Tal fue la suerte de los millones que con grandes esperanzas salieron de Egipto. De la escena de regocijo a orillas del Mar Rojo, cuando Israel salió con cantos y danzas a celebrar el triunfo de Jehová, llegaron a la sepultura del desierto, fin de toda una vida de peregrinación. El pecado había arrebatado de sus labios la copa de la bendición. La pregunta es: ¿aprendería la próxima generación la lección? Patriarcas y Profetas, capítulo 36, titulado En el desierto, penúltimo párrafo. Lección para el día jueves 7 de octubre. La iniquidad de los amorreos. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Deuteronomio 2:33 y 34. Oh hermanos, debemos acercarnos a la Biblia con respeto y reverencia. Si nos acercamos a la palabra de Dios con arrogancia y suficiencia propia, terminaremos haciéndole decir a ella lo que nosotros queremos que diga, o concluiremos que hay partes de la Biblia que no vienen de Dios, sino del hombre. El problema con estas conclusiones es que ponen al razonamiento humano y la conveniencia humana por encima de lo que Dios ha revelado. El texto con el que hemos comenzado la lección de este día es muy complejo, hasta difícil de leer y peor de imaginar. Pero está escrito en la palabra de Dios, y debemos llegar a la conclusión que Dios tuvo una muy buena razón para permitir que esto se escribiera y, más aún, permitir que sucediera.
Dios no nos pide que lo entendamos, tampoco que lo justifiquemos, sino que aunque no lo entendamos, lo recibamos por fe, confiando en que Él es el juez justo y que todo lo que hace es perfecto. Satanás se goza en hacer ver a Dios como cruel y vengativo, pero la nota tónica de toda la Biblia es que Dios es amor. Sin embargo, el enemigo también se goza en hacer ver a Dios como un Dios tan lleno de amor falso, que no tiene justicia y que no odia el pecado. Si Dios es perfecto amor, también es perfecto odio contra el pecado. Dios no puede permanecer indiferente ante el pecado y tampoco puede amar al pecado. El pecado es algo extraño a su creación y de paso destruye su creación. Por lo tanto, Dios odia el pecado. Hay, hermanos, una ola de romanticismo secular en las mentes de muchos cristianos. Afirman que Dios nos odia. Afirman que, como Dios es amor, no odia el pecado. Que Dios no castiga el pecado ni el pecador. Que Dios no destruye a nadie. Pero para poder decir eso, tienen que eludir gran parte de lo que dice Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La Biblia es muy clara. Muestra sin temor alguno que cuando los hombres se empecinan en su maldad y no quieren dejarse ayudar para ser salvos, Dios les entrega lo que tanto quieren: la muerte, la destrucción. Les da suficiente tiempo para arrepentirse y evidencias para que busquen su amor. Pero cuando se cierran a la luz y exaltan su maldad, entonces el juez justo procede a dar el pago correspondiente. Génesis 15:16 nos dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando Israel comenzó a conquistar la tierra de Canaán, en varias ocasiones recibió el mandamiento de Dios que debían ir y destruir a sus habitantes. Por ejemplo, Deuteronomio 20:16 dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Notamos que en Génesis 15:16 el Señor le dice a Abraham que no era tiempo de conquistar a Canaán porque la maldad de ellos todavía no había llegado a su colmo, porque todavía tenían oportunidad de arrepentirse, de cambiar. Pero cuando llega el momento indicado por la providencia, Dios, que lo sabe todo, sabe también cuándo las personas o las ciudades han llenado su copa de iniquidad. Sabía cuándo Israel debía ir a conquistar y en su conquista aplicar el juicio ejecutivo a todas las personas que el Señor dijera. Ahora, tenemos que saber que Israel, instruido por Dios, antes de entrar en una guerra, enviaba mensajeros para hacer las paces. Y si algunas personas de ese pueblo estaban dispuestas a rendirse, no había guerra, no habían matanzas. Pero en la mayoría de casos, estas ciudades estaban habitadas por hombres y mujeres poseídos por el diablo, entregados a los vicios, personas que ya no tenían conciencia, ya no elegían el bien cuando se les ponía el bien y el mal al frente, sino que siempre elegían el mal. Y por más tiempo de vida que se les diera, ya no se iban a arrepentir. Por ello recordemos, hermanos, que estos pasajes son la palabra de Dios, tanto como lo es Juan 3:16 o Éxodo 20. No debemos recibir una parte sí y una parte no, según nos parezca bien o nos parezca conveniente. Si Dios habló en toda su palabra, respetemos toda su palabra. Quizá habrán partes que no comprenderemos, y ante esos apartes de la Biblia, digamos entonces: Señor, rindo mi razonamiento. No entiendo por qué actuaste así,
pero sé que eres más justo que yo y eres puro en tus juicios. Bendita sea tu voluntad. En su primera venida, Cristo nos dijo que no vino a perder o a destruir las almas de los hombres. Vino a mostrarnos el carácter de su Padre. Pero en su segunda venida, cuando haya llegado al colmo la maldad de la humanidad y cada alma haya tenido la oportunidad de conocer plenamente la luz y hacer una decisión a favor o en contra, el Señor Jesucristo viene a hacer justicia y juicio. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Romanos 2:5 también dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice el Espíritu de profecía: en nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Salmos 50:21. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. En ningún reino ni gobierno se les permite decir a los transgresores de la ley qué castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. Todo lo que tenemos, todas las mercedes de su gracia que poseemos, se las debemos a Dios. El carácter ofensivo del pecado contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que pueden medirse los cielos con un palmo. Dios es un gobernador moral, así como un padre. Es el legislador. Hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos, pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar a un semejante. Eventos de los últimos días, capítulo 17. Las 7 últimas plagas y los impíos. Párrafos 8 al 11. Lección para el día viernes 8 de octubre, para estudiar y meditar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lucas 12:37. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú
y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 7:1, Génesis 19:14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Lucas 12:42. Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Matutina Maranata, el Señor viene, capítulo llamado Se bendice a los que velan. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Oh, gracias porque siempre tocas nuestro ser con tu Espíritu Santo. Nos comunicas el fuego del amor, de la esperanza y de la santidad a través de tu palabra viva. Ayúdanos a ser fieles a tu cometido, a tu revelación y a tu misión. Ayúdanos, Señor, para no repetir la historia del pueblo de Israel que por causa de infidelidad, de incredulidad y de quejas constantes perdieron tantas bendiciones y se perdieron la entrada a la tierra prometida y tuvieron que morir y ser enterrados en el desierto. Padre, perdona nuestros pecados, nuestro egoísmo, nuestra vanidad. Perdona también los pecados de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Salva, oh Padre, a este mundo, a la mayor cantidad de personas posibles, usando a tu iglesia como tu instrumento para mostrar, para revelar al mundo y al universo la belleza de tu evangelio, de tu carácter. En tu mano ponemos nuestra vida, porque en tu mano nuestra vida está segura. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ok, mis hermanos y mis hermanas, gracias por quedarse hasta el final de este largo video. Gracias por darle me gusta. También gracias por compartirlo con tus contactos. Y muchas gracias por suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Te ha hablado tu hermano Natanael Baloyes y te recuerdo que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.